Muy bien, buenos días, Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos entonces a compartir la palabra en este día. Amén. Yo les felicito porque es importante venir a la iglesia. Es importante venir a la iglesia porque necesitamos renovar nuestro espíritu cada semana. Así como el vehículo necesita ser tanqueado cada semana, nosotros necesitamos tanquear nuestra vida espiritual. Y por eso es que es importante que usted venga a recibir la palabra de Dios. Porque nosotros somos espíritu. Nosotros no tenemos un espíritu, nosotros somos espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo. Y ese espíritu que somos nosotros necesita conceptos espirituales que vengan de la palabra de Dios que trae vida eterna. Y cuando una persona escucha conceptos espirituales correctos, porque hay también incorrectos, entonces el espíritu de esa persona se fortalece cada día más. Por eso es importante que nosotros podamos asistir los jueves, los domingos, y que podamos adentrarnos en las profundidades de la palabra de Dios. Cada vez que usted abre su Biblia, es como un baldado de agua que llega a su ser. Consejos, órdenes, mandatos, sugerencias, promesas que Dios nos da para que seamos mejores personas. Amén. Así que vamos en esta oportunidad. Yo quiero hablarles acerca de un mensaje que tiene como título una persona de influencia positiva. ¿Cómo se llama? Una persona, ahí está, muchas gracias, Dani. Una persona de influencia positiva. ¿Y por qué positiva? Porque también hay negativa. Así como hay personas de influencia positiva, también usted va a encontrar personas que son de influencia negativa. Y qué triste por esas personas. Qué triste por esas personas que siempre tienen un no como respuesta. Siempre tienen el problema al frente. Qué pereza o qué triste es ver y tratar con personas que cuando se les presenta un problema no buscan la solución, sino que buscan culpables. Y eso es un problema, porque en la sociedad que estamos necesitamos respuestas ya. Y cuando hay personas que buscan más el culpable por el problema que se le presenta y no la solución, entonces ese tipo de personas se va relegando. Y necesitamos rodearnos de personas con mente y con actitud positiva. No positivismo que viene traído del humanismo y del hedonismo, sino una mente positiva que nos traiga de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando una persona empieza a comprender lo que dice nuestro Señor, ese tipo de personas nos convertimos en personas de influencia positiva. ¿Cuántos quieren ser así, de influencia positiva? Muy bien. Así que abra su Biblia en Génesis capítulo 12 y vamos a ver una persona que sí que fue de influencia positiva. Génesis capítulo 12. ¿Ya lo encontró? Génesis capítulo 12, versículo 4. Y mire lo que dice la Biblia. Y se fue Abraham, no Abraham, sino Abraham, porque antes no se le había cambiado el nombre. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Muy bien. ¿Sabe una cosa? Muchas personas a través de la historia, con su vida y con su ejemplo, han influido positiva y negativamente sobre la humanidad. Personas que han influenciado negativamente, como aquel que mató 6 millones de judíos. ¿Sí lo recuerdan? Muy bien.
Personas que influenciaron negativamente la humanidad, como Nerón, uno de los emperadores de Roma, que empalaba a los cristianos, les untaba brea y los prendía en fuego para que sirviera de antorcha y de iluminación en el carro donde él iba caminando. Personas de influencia negativa, como aquellos que violan, aquellos que matan y asesinan, como la historia de hace un año, si no estoy mal, hace un año, como el que asesinó y violó y torturó a esta niña Samboné. Personas de influencia negativa, como usted debe tener sus propios también. Quizá usted diga: yo en mi casa tengo gente de influencia negativa. Yo en mi familia tengo un primo, un tío, un sobrino, mamá, papá, no sé quién, que sirven, son instrumentos de Satanás para hacer influencia negativa. Y todo lo que yo presento me lo tumban. Cuando yo presento un sueño, son especialistas en matar sueños. Cuando yo presento un proyecto, son especialistas en asesinarlos. Por eso es importante saber a qué personas nosotros debemos comentarle nuestros sueños. Porque las personas de influencia negativa son especialistas en asesinarlos. No asesinan personas, pero sí asesinan sueños. Y luego cuando una persona, cuando tiene un proyecto empresarial, cuando tiene un deseo, cuando tiene un sueño y lo presenta a ese familiar o a ese amigo y le dice: mira que quiero poner un puesto de empanadas, ¿tú qué opinas? Y esa persona de influencia negativa va a decir: ¿era un puesto de empanadas? Si esto hay mucho. En cada esquina hay puestos de empanadas. Usted le va a ir mal, usted se va a morir de hambre. Y sale esa persona derrotada, sin que haya intentado por lo menos colocar un negocio, y sale derrotada. ¿Sabe por qué? Porque escuchó a la persona de influencia negativa. Por eso se llama influencia, porque tiene poder y autoridad sobre la persona. Y cuando nosotros escuchamos a las personas de influencia negativa, no podemos obtener nuestros sueños, porque son especialistas no solamente en matar sueños, sino en cortar las alas de aquellos que quieren volar, y los dejan como gallinas desplumados, raquíticos, buscando y picando lo que encuentren en el suelo. Por eso yo le invito para que usted revise qué personas tiene a su alrededor y que usted comience a hacer una clasificación de personas. No que las deseche, pero sí que usted tenga mucho cuidado con quién usted cuenta con sus sueños. Usted debe tener mucho cuidado. Usted tiene que decirle sus sueños a personas que no lo hundan, sino que lo ayuden a obtener sus sueños, que lo inviten a que lo hagan. ¿Qué puede perder? ¿Sabe cuántas veces Thomas Alva Edison intentó poner un bombillo en el mercado? Dice los biógrafos de este hombre que más de 990 veces. Y siempre dañaba y siempre hacía uno, y siempre lo dañaba y siempre hacía uno, hasta que un día la bombilla se le iluminó. Pero si nosotros nos dejamos de retroceder por los comentarios de otros, nunca vamos a poder obtener nuestros sueños. Y sabe una cosa, hay muchos sueños brillantes, muchas ideas brillantes que están enterradas. Muchos de los hijos de Dios tienen ideas brillantes, y no porque sean ellos los de las ideas brillantes, sino que Dios les ha querido poner ideas brillantes, pero no están a flote porque simplemente le creen más a la sociedad, le creen más a la realidad, le creen más a lo que está sucediendo en el mundo que lo que Dios puede hacer con este tipo de personas. Amén. Por eso yo siempre he dicho que no es que sea malo ser empleado, no es que sea malo ser empleado, pero siempre habrá algo mejor, y es ser dueño de su propia empresa. Amén. Así que tenemos que declarar de que la Iglesia Cristiana Camino de Paz se va a levantar una nueva generación de empresarios, una nueva generación de hombres y mujeres adinerados, poderosos en batalla,
hombres y mujeres de altar, hombres y mujeres que entiendan que no es que sea malo ser empleado, pero que siempre va a haber algo mejor, y es ser dueño de su propia empresa. ¿Cuántos dicen amén? Así como también hay muchos hombres y mujeres que han influenciado negativamente la humanidad, también hay otros que han influenciado positivamente la humanidad, como por ejemplo Leonardo da Vinci, que influyó en la pintura y con la Mona Lisa y la Última Cena. También influenciaron hombres como Isaac Newton con la ley de la gravedad. Y en el mundo cristiano, y ya para entrar a la predicación del día de hoy, también vemos que hubo muchos hombres que influenciaron positivamente el mundo de la humanidad desde el mundo cristiano, como por ejemplo Abraham. Abraham, que inicialmente se llamaba Abraham, se le conoció como el amigo de Dios y el padre de la fe. Oiga, qué títulos, hermano, qué títulos. Que se le llame a usted amigo de Dios y que se le llame a usted padre de la fe. Oiga, eso tiene una connotación eterna. ¿Alguien le gustaría ser llamado padre de la fe? A ver, levanten las manos el que le gustaría. Pues tiene que matar a su hijo. Ay no, ya no, ay no. Yo prefiero ser hijo de Dios, no amigo de Dios, no. Yo más bien me quedo así. El que quiera ser padre de la fe tiene que ponerle un cuchillo en la garganta de su hijo. Y cuando hablo de su hijo, no quiere decir ese hijo físico también, sino ese Isaac que hay en cada corazón. Abraham un día tuvo la promesa de Dios de que se le iba a dar un hijo a los 75 años. Pero duró más de 20 años para que llegara la promesa, y después de esos 20 años, ese niño a los 12 años corría para allá, corría para acá, y Dios le dice: ve y lo sacrificas. Y por eso se le llama el padre de la fe, porque lo mató. ¿Sí sabía que mató Abraham a Isaac? ¿Sí? Desde el primer día, desde el primer paso que dio, ya lo había matado. ¿Dónde? En su corazón. Ahora, por supuesto que cuando sube al monte Moriah y lo va a sacrificar, Dios pone un carnero como sustituto para que no sacrificara a su hijo. Pero ciertamente en su corazón ya lo había sacrificado. ¿Cuál es tu Isaac, iglesia? ¿Cuál es tu Isaac? La cosa que más amas en tu vida, el objeto que más amas en tu vida, o la persona que más amas en tu vida. Cada uno de nosotros tenemos un Isaac en el corazón, y Dios nos dice que para que podamos seguir adelante tenemos que sacrificarlo, tenemos que entregárselo a Dios. No es fácil, porque si el soberano Dios se lo lleva, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando nosotros hacemos ese ejercicio, nos liberamos y entendemos que Dios es el dueño de absolutamente todo lo que nos pertenece. Amén. Quiero compartirles en esta mañana 3 cualidades que tenía Abraham y que lo llevaron a dejar huellas imborrables. 3 cualidades que dejaron en Abraham huellas imborrables. Y como dijo el sabio, las huellas en la arena se las lleva el mar, pero las huellas en el cemento, ¿quién las borrará? Amén. Y Abraham dejó una huella imborrable, que 3500 años y un poquito más todavía se habla de ese hombre. La primera característica y la primera cualidad que Abraham tuvo fue obediencia a Dios. ¿Sabe? En esta primera cualidad no hay muchos amenes, porque a veces nos cuesta ser obedientes. Nos cuesta obedecer a las autoridades que están impuestas por Dios. Nos cuesta obedecer a mamá y a papá. Nos cuesta obedecer al pastor. Nos cuesta obedecer a la policía. Nos cuesta obedecer a la DIAN. Nos cuesta obedecer al INVIMA. Nos cuesta obedecer a las entidades que están puestas para regir, controlar y ordenar. Y nos llenamos de autojustificaciones para no obedecer. Pero lo que Dios quiere es que nosotros obedezcamos en todo.
que reconozcamos las autoridades que Dios ha puesto en este mundo y en este sistema. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 13 que hay autoridades que están impuestas por Dios y son estas autoridades las que tienen que responder a Él, pero es nuestra obligación obedecerla, porque las autoridades no están para sustituir la autoridad de Dios, sino está para representarla. Por eso lo delicado de representar mal la autoridad de Dios, porque una palabra mal puesta, un consejo mal dado puede hacer que toda una familia se separe, se destruya y se acabe. O llevar a una congregación, llevar a una familia a que sean dependientes de la autoridad impuesta por Dios. Amén. Como primera cualidad, entonces vemos la obediencia de Dios. Mire lo que dice en Génesis capítulo 12, versículo 4, lo volvemos a leer. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Mire, él estaba viviendo en Ur de los Caldeos, no en Harán. Aquí la historia nos la adelanta un poco, pero Dios llama a Abraham. Mire, Abraham era un pagano como todos los que vivían en Ur de los Caldeos, pero tenía algo diferente. Era el mismo y adoraba los mismos dioses de Ur, hacía los mismos sacrificios a los dioses de Ur. Todo era igual, porque no tenían otros dioses sino los dioses que vivían ahí. Pero tenía algo diferente, y es que en el corazón de Abraham había un corazón que sabía obedecer. Muchos de los que estaban allí, yo un día le preguntaba al Señor, bueno Señor, ¿por qué escogiste a Abraham y por qué no a otro? Si todos eran paganos, todos estaban dentro de una misma ciudad idolátrica y pagana. Y me decía el Señor, por el corazón de Abraham, porque en el corazón de Abraham era diferente a todos los demás. En el corazón de Abraham nacía la obediencia. Y cuando hay obediencia, hermano, hay bendición. Cuando hay obediencia, hay orden. Pero hermano, cuando hay desobediencia, ahí nace el espíritu de rebelión que nació en el corazón de Satanás o en el corazón de Luzbel, por allá en la eternidad, cuando se rebeló contra Dios. Una persona que no es obediente es una persona que está propensa a rebelarse con facilidad ante las autoridades. Y eso, mi querido hermano, y para los que somos padres, tenemos una responsabilidad, y es llevar a nuestros hijos a que obedezcan a las autoridades. Puede que la autoridad se equivoque, pero usted y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que obedezcan. Puede que la autoridad del policía se equivocó y mi hija vio que la autoridad se equivocó, pero yo tengo que enseñarle a mi hija que tiene que someterse a las autoridades. Porque si ella me ve a mí, que yo le discuto al policía, que yo le alego, que me paso el semáforo en rojo en cada momento, que no respeto las autoridades, que no respeto lo que Dios ha puesto en la sociedad para que yo obedezca, ¿cómo mi hija se va a sujetar a mí? Más adelante, ¿cómo mis hijas se van a sujetar a este sistema? ¿Y cómo los demonios se van a sujetar a mí si yo no me sujeto a las leyes naturales? ¿Cómo yo quiero que los demonios o que el sistema espiritual se me sujete a mí si yo no me sujeto a las leyes naturales? Amén. Y eso es difícil obedecer, porque en el obedecer debe la persona estar muerta. Debe la persona estar muerta al yo, al egoísmo, al egocentrismo, al orgullo, a la prepotencia, a la soberbia, a la autosuficiencia, a creer que yo por qué le tengo que obedecer a este hombre si yo tengo más títulos universitarios que él anda a pie, yo ando en una limusina, él no tiene nada, yo tengo empresa. Pero resulta que en una esfera y en una situación de la vida, Dios puso a ese ignorante, a ese iletrado, a ese que no sabe nada, para ser autoridad de ese que es estrato 7 para una función en especial. Y si yo no tengo la humildad suficiente para someterme
a ese hombre que puede que no sepa nada, sino solamente sabe de mecánica, si yo no me sujeto a él, él cómo me va a dar la solución para arreglar mi carro. ¿Sí me hago entender? La obediencia es muy importante que tengamos en cuenta, hermano. Dios le ordenó que dejara su tierra. Él estaba viviendo en Ur. De Ur se fue para Harán. Y a donde Dios lo llamaba, Dios se iba. Hermano, a donde Dios nos llame, nosotros tenemos que obedecer. Si en esta palabra dice que tenemos que dejar de fornicar, tenemos que dejar de fornicar. Si en esta palabra dice que tenemos que dejar de adulterar, tenemos que dejar de adulterar. Si en esta palabra dice que tenemos que perdonar, ¿qué hace usted todavía con ese odio en su corazón? No está obedeciendo. Si en esta palabra dice que hay que respetar a las autoridades, ¿qué ande usted haciendo y respetando a las autoridades? No, hermano, tenemos que obedecer. Y no solamente porque usted tiene que hacerlo por la autoridad, sino que usted tiene que obedecer por su beneficio propio. Porque en la medida que usted obedece, hay bendición para su vida. No es solamente porque usted le tiene que hacer caso al que tiene la autoridad. No, es para usted mismo. Es por su beneficio propio, para que Dios bendiga su vida, para que cuando Dios vea su corazón, lo halle en obediencia, con un corazón sano. Amén. Dios le ordenó que dejara su tierra y él salió. Hermano, mire, la Biblia dice, vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 15. Y dice la Biblia que hay veces, y es en la mayoría, si no es así, que es mejor obedecer que los sacrificios. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿ya lo tiene? Y Samuel dijo, se complace, mire que es una pregunta, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano, mire, la historia, y lo pongo en contexto, era de Saúl. Saúl hacía lo que quería. Saúl ofrecía sacrificios cuando el que tenía que ofrecer sacrificios era el sacerdote. Saúl iba y venía. Saúl era un irrespetuoso, esquizofrénico, tenía problemas mentales y respetaba la autoridad. Hermano, y Samuel le dice, para Dios, aunque tú traigas montones de dinero, para Dios es mejor la obediencia que tu diezmo millonario. En palabras colombianas se lo estoy parafraseando. Porque Samuel le dijo, mira, Dios te ha hallado infiel y desobediente. Y sabes una cosa, te voy a decir algo, Saúl. Para Dios es mejor obediencia que los holocaustos. ¿De qué sirve que sacrifiques un montón de carneros si tú eres desobediente? Esos carneros, ese olor no sube del techo. Así que ¿de qué sirve, hermano? Cuando usted viene a presentar todo su diezmo, todo su dinero, si usted no es obediente, de nada sirve. Dios dice, es mejor que usted ponga poquito, pero que sea obediente, a que ponga mucho y que sea desobediente. Amén. O ayayay. Ayayay o amén. Amén o ayayay. Muy bien. Mire la obediencia de Abraham. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. En el versículo 1, mire lo que Dios hace con Abraham. Espéreme un momentico.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios. ¿A quién probó Dios? A Abraham. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. ¿Cuántos dicen heme aquí? Amén. Vamos a ver si seguimos con ese M. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único. Pero luego ya no estaba Ismael. Había otro que había nacido primero, que se llamó Ismael. Pero mire lo que dice Dios: tu único. ¿Por qué dice tu único si ya estaba Ismael? Porque era el único en donde estaba en su corazón. Ismael no estaba en el corazón de Abraham. O podría que estuviera, pero no estaba en la misma forma que estaba Isaac. Y por eso le dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Mire, Dios es especial. Lo primero que le dice es tu único. Mire, le está metiendo el dedo en la llaga y se lo está hurgando, como cuando usted tiene una llaga y con el dedo y con una gasa como que le limpian, ¿cierto? Con mertiolate y entonces le hacen a gusto, mire lo que hace Dios. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Mire cómo le hurga su corazón. No es solamente tu hijo, sino que aparte de eso es tu único, y fuera de eso lo llama por su nombre y le dice: a quien amas. Y luego le dice: y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Oiga, mire, no vemos a Abraham diciendo: no, ¿esto qué es? Fuera de mí, Satanás, esto es una voz diabólica. Fuera de mí, fuera en el nombre de Jesús. Diablo mentiroso. ¿Ah? ¿Sabe una cosa? Aquí vemos algo interesante, y es que nosotros siempre tenemos que escuchar la voz de Dios todos los días, porque Dios habla todos los días. Hace 25 años Dios le dijo a Abraham: te daré un hijo y ese será grande. Pero si Abraham no escucha a Dios, sino que se queda con lo que dijo hace 25 años, ¿sabe qué hubiera dicho Abraham? Eso es una voz diabólica, yo la saco de mi vida. No, hermano, por eso es importante que escuchemos la voz de Dios, porque Dios habla todos los días. Dios le habla a usted hace 10 años y hoy todavía le sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Dios le dice: toma tu hijo, al que amas, al que más cuchicheas, al que le regalaste el último iPhone, el que le diste las zapatillas Reebok o Adidas, al que le diste el PlayStation, al que amas, al que juega contigo, al que lo llevas a Disney World, al que juega contigo, a ese, mátamelo. Imagínese usted eso, que le digan a usted, que le diga a usted: mira, coge a tu hijo, el que tú juegas con él, el cual lo arrullas. Sí, señor, ¿y qué voy a hacer con él? Espera, ya voy para allá. Ese que juegas con él, el que le has dado tantas cosas. Sí, señor, ¿qué voy a hacer? Pues espera, ya voy para allá. Y cógelo y hazte esto y lo otro y sacrifica. Ay, Dios mío, mejor dicho, ya ninguno volvería a la iglesia, hermano. Yo no volvería a la iglesia donde el Señor me diga eso, porque no tengo la capacidad de este hombre. Y gracias a Dios que ya Dios no habla así. Amén. Y el versículo 3 no me habla de que Abraham comenzó a maldecir, a renegar, como muchos de nosotros que renegamos. Pero ¿por qué Dios me pide esto? Yo creo que es el pastor el que me está manipulando. Yo creo que es el pastor que me va a robar. No, Dios, yo no estoy de acuerdo con Dios. Es injusto. Yo creo que lo que Dios me está pidiendo es injusto. No, ¿para qué me dio esta bendición si me la va a quitar? ¿Para qué me da la bendición de mi hijo si estoy mirándolo en el hospital y está casi que se muere? ¿Para qué? ¿Se ha pasado eso? Yo veo muchas veces eso cuando voy a los hospitales a orar por las personas que me invitan a orar por alguien, y papá y mamá me dice: pastor, ¿para qué Dios me dio a este niño si lo tengo ahí? Y entonces yo me acuerdo de Abraham. ¿Para qué Dios me dio esta bendición si me la va a quitar? Y entonces yo me acuerdo de Abraham. Y a veces me gustaría decirle: pero es que eso no es suyo, eso es de él. Pero por el proceso no lo digo, porque hay que tener respeto por el dolor. Pero ciertamente eso no es mío, eso es de él.
que me lo prestó para gozarme con mis hijas un ratico. Y cuando Él quiera decir, hijo, me voy a llevar a tu hija, yo voy a decir, ay Dios mío, todavía no, Señor. Eso es doloroso. Amén. Y mire lo que dice el 3. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ya tenía todo preparado para el sacrificio porque es obediente. Y cuando una persona es obediente, allí hay bendición, hermano. Cuando una persona entiende que tenemos que ser obediente hasta la médula, Dios baja con su bendición. Y mira lo que dice el 4, versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho. Miren la respuesta de este hombre: yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Amén. La fe de este hombre era tan tremenda que él decía: aunque Jehová me lo quite, Él me lo va a resucitar. Así que, muchachos, ustedes que son siervos míos, nosotros con mi hijo y con la leña iremos, adoraremos y volveremos. Amén. Usted tiene que decirle así al Señor cuando esté pasando por una dificultad: yo iré, adoraré y volveré en victoria. Yo iré, adoraré y volveré fortalecido. Yo iré, adoraré y volveré prosperado, porque tengo un Dios todopoderoso que no va a permitir que el justo padezca hambre ni que su familia mendigue pan. ¿Cuándo dicen amén? Así que denle un aplauso a Dios todopoderoso. Aleluya. Mire lo que dice. No me puedo extender mucho, pero mire lo que dice acá. Y tomó Abraham la leña. ¿Quién tomó la leña? ¿Sabe una cosa? En los tiempos antiguos, los hombres ni las mujeres tomaban la leña. El que tomaba la leña, el que la recogía, eran los niños. La costumbre, cuando se mandaba a recoger la leña, eran los niños que recogían la leña. ¿Qué me quiere decir esto? Que para creer a Dios y obedecerle hay que ser como niños. Tenemos que ser como niños para obedecerle al Señor y no ver lo que puede pasarme, sino ver que Dios me puede guardar. Amén. Si yo cojo a uno de ustedes, hermano, y lo vendo y le digo: deme la mano, vamos a pasar viernes 6 de la tarde por la 1 de mayo corriendo, usted me va a decir: pastor, usted puede ser mi pastor, pero loco no soy, así que quíteme esa venda, hágame el favor. ¿Por qué? Porque usted no cree como niño. Usted empieza a razonar, usted empieza a decir: pero la 1 de mayo es congestionada, carros para allá, las motos, ¿qué tal que me coja un tren? ¿Qué tal que me coja Transmilenio, el metro? ¿Qué va a pasar? No sé, me mata. Y usted lo razona. Cambio, si yo cojo a mi Sara o a un niño pequeño y le vendo los ojos y le digo: vamos a jugar, él se va conmigo y coge y pasamos. Él ni siquiera mide el peligro. Él ni siquiera se pone a medir cuántos carros va a pasar, si hay ladrones. ¿Sabe por qué? Porque tiene la mentalidad de niño. Y como tiene la mentalidad de niño, es más fácil que obedezca. Amén. Por eso Abraham tomó la leña. Y hay un mensaje debajo de ese versículo, y es que para que obedezcamos tenemos que ser como niños. Amén. Amén. Muy bien, sigamos. Luego sigue la historia, que usted ya la conoce, en donde Dios no permitió que Abraham sacrificara al niño. Amén. Muy bien. Segunda cualidad. La segunda cualidad es que Abraham era tremendamente espiritual. Diga conmigo: espiritual. Amén. Y el que esté dormido diga amén. Oh, todos estamos despiertos. Amén. ¿Sabe una cosa, hermano? Mire lo que dice la Biblia en el 14.
Génesis capítulo 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Hermano, mire, ¿cuál es la primera cualidad de Abraham? La segunda cualidad es que era una persona espiritual. Mire, a veces nosotros creemos que decir, ay, es que este es más espiritual que yo, es porque este es mejor que yo. No, eso no tiene nada que ver, porque todos somos espíritus, todos somos espirituales. Es decir, yo no soy más espiritual que Nicole. No, porque todos somos espirituales. Amén. La diferencia está en cómo yo escucho la voz de Dios. La diferencia está en cómo yo soy obediente a Él. Mira, hermano, ser espiritual no es otra cosa sino amar a Dios por encima de amigos, parientes, familiares, esposa, esposo. Ser espiritual es cuando yo amo a mi suegra. Yo soy muy espiritual cuando me atrevo a amar a mi suegra. Amén. Con todo lo que me hace. Eso es ser espiritual. Ser espiritual es amar al prójimo. Ser espiritual es depender totalmente de Dios. Pero la gente piensa que ser espiritual es aquel que levita, es aquel que camina en puntas. ¿Sí? Ser espiritual es aquel que cree que habla en lenguas y el otro no habla en lenguas. Y entonces hay un grupo de cristianos, los que no hablan en lenguas y los que sí hablan en lenguas. Y pareciera que como que los que hablan en lenguas van en un avión en clase especial. Y los que no hablan en lenguas van en el mismo avión, pero en clase, ¿cómo se llama? En clase económica. Y los que hablan en lenguas son los que van en clase ejecutiva, o sea, los que van adelante. Porque pensamos que eso es ser espiritual. Pensamos que ser espiritual es porque yo pongo las manos y se cae. Pensamos que yo soy espiritual es porque comienzo iglesia, muy buenos días. Abra su Biblia en Deuteronomio. Claudia, el agua. El agua. El agua. No, mentiras, no. Ella es obediente. Hermanos, y entonces cuando el pastor o el apóstol baja, no falta el que le da la mano, ¿cierto? Hermanos, yo tuve una revelación de Dios. Y cuando estoy con ustedes, hablo así. Hermanos, muy buenas tardes. Tuve una revelación de Jehová. Y cuando me bajo, hola Nicolita. Y ya no soy espiritual. Pero eso no es ser espiritual. Ser espiritual es el que puede amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Ser espiritual es cuando yo puedo ser esposo de una sola esposa. Ser espiritual es cuando la esposa es esposa de un solo esposo. Ser espiritual es cuando yo pongo a mis hijos por encima de mis amigos. Ser espiritual es cuando yo pongo a mi esposa por encima de mis amigotes. Ser espiritual es cuando yo pongo a todo por segundo, pero Él está primero. Eso es ser espiritual. No es levitar, no es hablar raro, no es hablar cosas raras. No, hermano. Entre más sencillo usted, mucho mejor. Amén. Una persona espiritual es aquella que simplemente lee la Biblia, oye a Dios, le gusta venir a la iglesia. Eso es ser espiritual. No es cosas raras, no es misticismo, hermano. David era una persona espiritual. ¿Sabe por qué? Porque le gustaba tocar el arpa y le gustaba alabar al Señor. Amén. Puede que usted no conozca ningún instrumento, pero usted tiene unas cuerdas vocales que son la guitarra de su interior. Amén.
Así que hágale, hermano, sea espiritual como Abraham. Tercera cualidad, y con esta termino. Abraham sabía los tiempos y los lugares para levantar altar a Dios. Abraham sabía los tiempos y los lugares para levantar altar a Dios. ¿Sabe? La palabra altar es aquel que busca la presencia de Dios. La palabra altar es aquel que pone todos sus recursos para el Señor. Amén. Pero tenga cuidado con esto. No siempre hay que levantar altar en todo momento, porque hay lugares en donde no se produce resultados. Hay 3 lugares en donde Abraham levantó altar y 3 lugares donde Abraham no levantó altar. Porque levantar altar me habla también no solamente de buscar la presencia de Dios, sino también de ofrendar, de ofrecer algo a Él. En esos tiempos se ofrecía animales que no eran victimarios, animales que eran víctimas, como el cordero, como el macho cabrío, como el carnero, como el palomino. Nunca se ofrecían animales victimarios, sino víctimas, por el carácter del oferente. Y entonces Abraham, cuando sale de Ur de los Caldeos, lo primero que se encuentra es un lugar que se llamaba Betel. Luego levanta otro altar que se llama Siquem. Y luego levanta otro altar. Amén. Abraham levanta altar en Betel. Abraham levanta altar en Siquem. Y Abraham levanta altar en Hebrón. Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios y puerta del cielo. Siquem significa hombro. Es decir, a ese lugar en donde yo voy a que me hombríen, a que me fortalezcan, me ayuden, me alienten. Y Hebrón significa comunión con Dios y alianza con el hombre. Abraham sí que sabía levantar altar, pero hay lugares en donde no es bueno levantar. También registra la palabra de Dios que él iba pasando por un lugar que se llama Jai. Y Jai significa lugar de ruinas. Luego se fue para un lugar que se llamó el Negev. Y el Negev significa sequedal. El lugar donde es un desierto, donde no produce nada. Usted siembra y no produce nada. Por eso usted tiene que saber a dónde siembra. Usted debe saber, Señor, a dónde yo siembro mi dinero. Yo quiero sembrar mi dinero en buena tierra. No solamente porque quiero sembrar, sino porque también hay un retorno que esperar. Amén. Una cosecha para recibir. Así que usted debe saber. Mire, hay personas que usted le puede dar una ofrenda, pero eso es un sequedal. Usted está sembrando en un Negev. Usted está sembrando donde Dios no quiere que usted siembre, porque Dios está pasando por un proceso a esa persona. Y usted va a venir a decirle: mira, yo te quiero dar 100,000 pesos. Y Dios va a decir: ah, tú te crees más bueno que yo. Yo estoy pasando por un desierto a por su desobediencia o porque lo estoy enseñando en algo, y tú te pones entre él y yo a bendecirlo. ¿Te crees mejor que yo? Pues también te voy a poner a pasar por el desierto, porque no me consultas a mí para saber si lo bendecimos o no lo bendecimos. Por eso es delicado sembrar. Por eso es delicado usted sembrar, porque debe saber en dónde se siembra. Amén. Y el tercer lugar donde Abraham no sembró fue en tierra de Egipto. Y Egipto significa lugar de aflicción. 3 lugares donde sembró y produjo. 3 lugares donde no sembró porque sabía espiritualmente que no debía hacerlo. Amén. Así que 3 cualidades tuvo Abraham. La primera, ¿cómo se llamó? Obediencia. La segunda, espiritual. Y la tercera, ¿cuántos son espirituales acá? Todos somos espirituales, todos. Amén. Muy bien. Si hay alguien aquí que es espiritual, póngase de pie. Que nos vamos.